días a todos. En nombre del Instituto Peruano de Arbitraje IPA, le doy la más cordial bienvenida a la conferencia internacional organizada por el Instituto Peruano de Arbitraje junto a la firma Apoyo Consultoría. Agradezco a todos los asistentes que se conectan a este evento virtual mediante la plataforma Zoom y los que nos siguen mediante la transmisión de Facebook. De igual manera, quiero recordar a todos los asistentes que pueden formular sus preguntas en el Q&A, es decir, preguntas y respuestas del Zoom, y los que nos siguen la transmisión de Facebook a través de los comentarios. Nuestro equipo está preparado para recoger cada una de sus preguntas. Ahora sí, vamos a dar inicio a esta conferencia internacional que tocará el tema de detección temprana de errores en la cuantificación de daños, recomendaciones prácticas para la defensa legal. Vamos a conocer quiénes nos acompañan en esta conferencia virtual. Vamos a darle bienvenida a los doctores Carlos Aparicio, director de proyectos de apoyo consultoría, al doctor Juan Diego García, que es asociado de apoyo consultoría, a la doctora Silvana Manrique, que es asociada de apoyo consultoría, a la doctora Grace Hickson, que es consultora senior de apoyo consultoría, a la doctora Melissa Núñez, que es socia del estudio Garrigues, al doctor Luis Alonso Navarro, que es asociado senior de estudio Miranda y Amar. Y por supuesto, conduciendo la conferencia internacional a cargo del doctor Vince Poiré. Antes de empezar, quiero recalcar que el doctor Vince es especialista en análisis económico relacionado a temas de libre competencia, regulación y arbitrajes. Actúa como perito expert witness ante tribunales arbitrales nacionales e internacionales. También ha realizado un máster en finanzas y economía por London School of Economic y Political Science, bachiller en comercio con honores en economía y finanzas por McGill University. Además tiene un título en Chartered Financial Analyst. Ahora sí, adelante, doctor Vince Poiré, le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, doctores. Adelante. Gracias, Susana. Buenos días con todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Vamos a tener una discusión muy interesante sobre la detección temprana de errores en la estimación de daño. Antes de empezar, quiero agradecer al IPA por organizar y facilitarnos la posibilidad de tener este evento en conjunto con ellos. Y muchas gracias a todos los asistentes. Hoy día nos acompañan, de hecho, varios gerentes legales de empresas en varios sectores de la economía peruana. También nos acompañan varios abogados que también asesoran y se especializan en asuntos de arbitrajes. Cada uno de ellos tienen una perspectiva muy definida. Si podemos pasar a la primera lámina, por favor, sobre la instancia de una controversia, ¿no? Y hoy día vamos a usar un caso hipotético, ilustrativo, pero que se inspira de situaciones que hemos visto en casos reales y que nos ayuda a entender justamente qué tipo de errores se pueden dar no tanto en una pericia, pero más importante que eso es cuando uno evalúa su estrategia legal de un caso. Porque todos acá los presentes, que sean gerentes legales o abogados, han tenido que evaluar decisiones, tomar decisiones en situaciones de controversia, específicamente entre su empresa y un proveedor, un contratista, una contraparte. Y cuando uno tiene un conflicto de una magnitud material, la decisión de cómo se procede, ¿no? Si voy a negociar, si voy a demandar, si vamos a reclamar daños, depende mucho de qué tan sólido es el caso de la perspectiva del lado que lo está evaluando y cuánto se podría eventualmente compensar a raíz de un proceso arbitral. Y es ahí donde lo que muchas veces vemos cuando nosotros entramos como asesores técnicos a una controversia, para decirlo así, en cualquier momento de la controversia solemos detectar algunas de estas errores que vamos a comentar y que cambian a veces un poco y a veces mucho el quantum que se deriva del proceso arbitral eventualmente. Y eso, saberlo antes es importante, ¿no? Porque desde un inicio entonces podemos tomar la decisión correcta de demandar o negociar, por ejemplo.
Entonces, en el caso vamos a tener dos bloques, uno relacionado al retraso en entrada de terrenos y un segundo relacionado más a la pandemia. Entonces son bloques bien, digamos, actuales. Y para eso nos acompañan unos expertos, si podemos ir al siguiente bullet, por favor, unos expertos por el lado de apoyo consultoría. Tenemos a Carlos Aparicio, ¿no? Director de proyectos de consultoría económica y especializado en peritajes económicos. Juan Diego García y Silvana Manrique, quienes son asociados también en consultoría económica, y Grace Hickson, que es analista senior en consultoría económica también. Además de eso, porque cualquier discusión de arbitraje nunca queda completa sin tener la perspectiva legal, tenemos el honor de contar con la presencia de dos abogados top en la materia. Nos acompaña Melissa Núñez, que es socia en el estudio Garrigues, y Luis Alonso Navarro, asociado senior en Miranda y Amado. Y finalmente, para terminar la introducción, vamos a también solicitar la participación de ustedes, los asistentes, una innovación tecnológica en los eventos del IPA. Vamos a usar la plataforma Mentimeter y voy a dedicar 30 segundos para explicarle cómo usar esa plataforma. Van a entrar al sitio web que está acá en pantalla, menti.com. Eso lo pueden hacer desde su celular, desde su browser, y ahí ingresan el código que ven a la pantalla. Acá le vamos a mostrar cómo queda. Si podemos ver la siguiente, por favor. Así se va a ver en su teléfono, por ejemplo, ¿no? Acá entran el código, que es 56747736, y al momento, si lo entran ahora, lo dejan ahí, y al momento de tener la pregunta para votar, van a poder acceder a las selecciones y elegir su respuesta. Y les vamos a avisar cuando este momento se da. Entonces, sin mayor introducción, procedamos con el desarrollo del caso para entrar ya a los bloques de fondo. Mi colega Carlos Aparicio, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, Vince. Buenos días a todos. Muchas gracias al IPA por ayudarnos a organizar este evento. Bueno, como acaba de mencionar Vince, efectivamente vamos a utilizar un caso hipotético, ¿no? Vinculado al sector de carreteras. El caso de análisis versa sobre una empresa que vamos a llamar Carreteras del Centro, que se adjudica la concesión para la construcción, financiamiento, operación y mantenimiento de la vía rápida sur por un plazo de 30 años. ¿No? Esta concesión se empieza a pensar en el año 2003 cuando se realiza un plan de ordenamiento vial, y es luego en el año 2007 que se realiza la adjudicación a Carreteras del Centro de esta vía rápida del sur. Luego se tenía pensado que en el año 2008 se iba a realizar la entrega de terrenos para poder realizar la obra y construir la carretera según el cronograma inicial que se había pactado entre las partes. El siguiente paso era el plazo que se había estipulado para construir la carretera, que iba a ser entre el año 2009 y el año 2010. Y luego se pensaba que iba a iniciar la operación de esta vía rápida del sur, dada la entrega oportuna de los terrenos por parte del Estado, y la oportuna construcción, según el plazo estipulado, iba a iniciar la operación de la obra en el año 2011 por un plazo de 30 años, en donde se iba a cobrar peajes, ¿no? Para poder, digamos, compensar al concesionario por todas las inversiones realizadas y por los costos de operación y mantenimiento. Y bueno, en este caso hipotético que vamos a tocar hoy día, se pensaba que la entrega de terrenos iba a ser realizada en el año 2008, pero debido a un incumplimiento contractual de parte del Estado, ¿no? Existe un retraso en la entrega de terrenos. Esto es un fenómeno que suele ocurrir debido a algunos temas que a veces escapan de las manos del Estado peruano,
pero se termina generando este retraso, ¿no? De 1 año en la entrega de terrenos, lo cual termina repercutiendo sobre el equilibrio económico-financiero de la concesión. Dada la entrega tardía de los terrenos, ¿no? El concesionario, en este caso, durante la etapa de construcción, incurre en mayores costos. Estos costos se incrementan en 20 millones contra lo que habían presupuestado originalmente. Estos sobrecostos se deben, se materializan durante esta etapa de construcción a partir del retraso, ¿no? Y luego, durante la etapa de operación, ¿no? Hay un retraso en el inicio de la etapa de operación y mantenimiento de 6 meses, y esto genera que el concesionario empiece a generar ingresos y empiece a operar recién 6 meses después de lo originalmente planeado. Ahora, en este contexto, vamos a iniciar el primer bloque. El concesionario inicia un proceso arbitral en contra del Estado reclamando una indemnización por 80 millones de soles. Esta indemnización la traduce en 2 grandes conceptos. El primer concepto es un concepto de daño emergente vinculado a los mayores costos incurridos por construir la vía rápida del sur. Y en un segundo bloque, lo que hace es reclamar también un lucro cesante vinculado a los ingresos no percibidos durante el primer semestre del 2011. Recordemos que fueron 6 meses en donde no recibe ingresos y por lo tanto este concesionario configura su reclamo en función de los 10 millones por mes que efectivamente estaba dejando de percibir. Entonces, ahora utilizando la plataforma de Menti, que ya hace un momento Vince les comentó que vamos a utilizar para esta ocasión, queremos que ustedes nos compartan su opinión sobre cuáles son los principales puntos de discusión que identifican en estas estimaciones. Tenemos por un lado 3 alternativas que están vinculadas con el daño emergente, o sea, los mayores costos incurridos. Ahí estamos planteando 3 puntos de discusión que podrían existir, que pueden ser el uso del presupuesto para estimar el incremento de costos, la estimación de los sobrecostos, que puedan tener o no puedan tener opinión de parte de ingenieros, y no solamente opinión de parte de los economistas, posibles ineficiencias en la ejecución de las obras, que también podrían encontrarse en el marco de este sobrecosto, y finalmente una discusión vinculada al tema del lucro cesante en la inclusión de los costos incrementales que no aparecen dentro de esta estimación, ¿no? Entonces queremos que nos ayuden votando en la plataforma, es relativamente sencillo, simplemente entran al link, colocan la clave y marcan ahorita que tienen activa la alternativa disponible. Pueden marcar más de una si es que lo consideran necesario. Perfecto. A ver, vamos viendo los resultados. Y ahora le doy pase a Grace, que va a continuar con la explicación del caso. Muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos, buenos días a los panelistas, buenos días a los asistentes también que nos acompañan hoy día. Me parece bastante interesante ver los resultados de la votación, también bien interesante que se actualicen en vivo. Me llama también la atención, yo hubiera esperado que el lucro cesante hubiera sido de los más votados, ¿no? Porque siempre entendemos el lucro cesante como el concepto de daño más controvertido, más debatible, ¿no? Se le considera a veces como estimaciones más especulativas, basadas en supuestos, incluso a veces prospectivas. Entonces me parece interesante ver que en realidad el más votado es el daño emergente, uso del presupuesto para estimar el incremento en sobrecostos.
Y también está interesante que, bueno, de hecho esto me da pie también a pasar a la siguiente lámina, porque justo vamos ahora a comentar un poco sobre la estimación del daño emergente, comentar sobre estos 20 millones que está reclamando el concesionario por concepto de mayores costos incurridos. Y sobre este punto quisiera comentar 3 aspectos, pero antes de eso me gustaría recapitular cómo se ha construido este reclamo. Lo que ha ocurrido aquí es que el concesionario estimó un presupuesto inicial de 30 millones para completar la obra y ha terminado incurriendo en un costo total de 50 millones. Entonces, tenemos estos 20 millones en exceso sobre el presupuesto, que en este caso se están reclamando como daño emergente. Pero en realidad, tener costos por encima del presupuesto se puede explicar por distintas razones, no necesariamente por un retraso. Podría suceder, por ejemplo, que exista un alza en el precio de los insumos de la construcción, digamos, el cemento, la energía, y eso explique por qué los costos terminan estando por encima del presupuesto. Pero en este caso particular, estos 20 millones justamente coinciden con el reclamo. Entonces creo que una primera pregunta que es razonable hacernos es si es que lo que ha hecho el concesionario es razonable, ¿no? Si es razonable utilizar el presupuesto de la obra como base para estimar los sobrecostos. Y en principio la verdad es que sí, porque el presupuesto de la obra a nosotros nos da un punto de partida que nos sirve para entender cuáles eran las expectativas iniciales para la construcción, tomando en cuenta las fechas pactadas, ¿no? Si se hubiera cumplido con las fechas pactadas, ¿qué es lo que se esperaba gastar? Entonces, como punto de partida, el presupuesto nos puede servir para estimar eventualmente nuestro escenario contrafactual, donde buscamos estimar cuáles son los costos en los que se hubiese incurrido en ausencia del retraso, ¿no? En este caso. Y de hecho es mejor si este presupuesto ha sido aprobado por ambas partes, porque así entendemos que es una expectativa consensuada, ¿no? Es un consenso de las partes de lo que iba a suceder. Pero no debemos quedarnos ahí, ¿no? No debemos quedarnos en agarrar el presupuesto, compararlo con el costo real y pensar, ya, todo esto es el sobrecosto. Una pregunta muy importante que nos tenemos que hacer es si todo el monto que se está reclamando como sobrecosto es atribuible al retraso, ¿no? Por esto es muy importante que podamos identificar y entender cuáles son los conceptos de costos que están incluidos en esos 20 millones y podamos validar que todos esos son trazables al retraso. Entonces, ahí, por ejemplo, podríamos tener algunos conceptos de costos como que se incremente el costo de alquiler de maquinaria porque tienes maquinaria por un periodo que alquilaste que está ociosa esperando para ser utilizada, pero igual la vas a tener que pagar, o que el periodo de supervisión también de la obra se alargue y con eso incrementes tus gastos de supervisión. Pero también pueden existir otras fuentes de sobrecostos que tal vez no sean atribuibles al retraso. Por ejemplo, como se decía en la pregunta, podríamos identificar algunas ineficiencias o algún otro evento simultáneo que genere sobrecostos que no son atribuibles. Y en ese caso lo que tenemos que hacer es restarlos del reclamo. Entonces aquí, por ejemplo, empezaríamos, ¿no?, con el presupuesto de 30, y si identificamos, en este ejemplo, 5 que no son atribuibles al retraso, los restamos del reclamo y tendríamos un reclamo en este caso de 15 millones. ¿No? Entonces hay que tener ahí cuidado con que todos los conceptos de costo que se reclamen sean directamente atribuibles al retraso. Y una última pregunta que creo que también es importante que nos hagamos es si es necesario contar con una opinión ingenieril en este tipo de casos. Y aquí la verdad es que la opinión ingenieril es bastante útil para complementar el análisis económico financiero que nosotros como peritos economistas podemos hacer. Y seguro también es un muy buen complemento para la opinión legal. Y esto es porque nos ayuda a entender cómo es que se ha visto afectada la ruta crítica del proyecto producto del retraso. Y con eso nos va a ayudar a identificar algunos otros sobrecostos atribuibles al retraso que podamos incluir en el reclamo. Y también la opinión ingenieril es importante porque nos va a ayudar a entender en qué parte de la ruta crítica se ha afectado el proyecto. Entonces, por ejemplo, podríamos tener una carretera de 100 kilómetros que se tiene que construir y digamos que esta carretera se tiene que construir de manera lineal, ¿no?, empezando por el tramo 1, el tramo 2 y así hacia el final. Si la opinión ingenieril nos demuestra que la parte de la ruta crítica que se ha afectado está al final, en el último tramo que se va a construir, nosotros tenemos que ajustar nuestro análisis, porque tenemos que tomar en cuenta que el retraso en realidad se cuenta desde que
se hubiese empezado a construir el último tramo, ¿no? Que justamente este tramo que se había afectado por el retraso. Y también nos ayuda a delimitar mejor cómo vamos a analizar los sobrecostos, porque ya sabemos que tenemos que concentrarnos en este último tramo que fue afectado por el retraso. Y el resto de la obra pudo haber avanzado normal, entonces por ahí no deberíamos de ir. Entonces, usando una opinión, o con la ayuda de una opinión ingenieril, podemos tener una estimación distinta, ¿no?, de los sobrecostos. Acá estamos poniendo un ejemplo de, digamos que es 18 millones. Pero en resumen, en realidad es que el enfoque ingenieril complementa de manera bastante natural el análisis económico-financiero para estimar daños en arbitrajes de inversión que tienen que ver con proyectos de construcción o proyectos de infraestructura. Muchas gracias, Grace. Eso nos da bastante carne para ir discutiendo la perspectiva legal, ¿no? Tenemos, ¿no? Resumiendo un poco para Luis Alonso y Melissa, antes de pasarles la palabra, entonces la razonabilidad de usar el presupuesto inicial que se hizo a veces hace 2 años, pero a veces hace 20 años, ¿no? En algunas concesiones de infraestructura. El nexo causal con el retraso creo que es un punto también bien interesante, ¿no? Y también la perspectiva del camino crítico de la obra relacionado justamente a qué parte del terreno, por ejemplo, en este caso, no fue entregada. Empezamos, si quieren, con Melissa. Adelante. Gracias, Vincent. Gracias al equipo de apoyo por la invitación y, por supuesto, al IPA por la organización siempre tan eficiente y tan de primer nivel. Bueno, yo voy a abordar justamente a propósito de lo que Grace y Carlos comentaron, algunas cuestiones, como decía Vince, de orden legal, ¿no? El caso hipotético que Apoyo nos plantea lleva a hacernos una pregunta desde la perspectiva jurídica. ¿Por qué, o mejor dicho, cuál es el fundamento, cuál es la justificación para pedir una indemnización por los impactos generados a propósito de la demora en la entrega de terrenos en un contrato de concesión vial como aquel que se nos presenta en este caso hipotético? Entonces, mi punto es el fundamento. Lo primero que uno tiene que revisar es el contrato. ¿Por qué? Porque el contrato puede establecer reglas específicas sobre cómo debe procederse ante una circunstancia como la de retraso en la entrega de las áreas de trabajo. Y de repente aquí me voy a permitir más bien ser yo quien haga una presentación. No puedo compartir pantalla. Voy a compartir brevemente una presentación porque quiero hacer referencia a un documento que me parece interesante compartirlo, o sea, hacer referencia a él, que es un documento elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Este documento, que se llama Lineamientos para el diseño de contratos de asociación público-privada, identifica lineamientos generales aplicables cuando el Estado diseña los contratos de asociación público-privada, que son los que muchas veces utilizan para el desarrollo de proyectos viales como aquel planteado en el caso hipotético. Entonces, ¿qué dicen esos lineamientos del MEF? Bueno, dicen que cuando el Estado diseña los contratos de APPs, puede regular distintos tipos de consecuencias ante la circunstancia de que el Estado no entregue las áreas de terreno oportunamente. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos a un ente estatal, como el Ministerio de Economía y Finanzas, que le dice a los demás entes estatales, miren, cuando ustedes tengan que hacer contratos de este tipo, pueden incorporarse reglas que definan las consecuencias aplicables ante el incumplimiento de la entrega de los terrenos que normalmente o que usualmente está del lado del Estado. Entonces, en este último párrafo de este documento se dice lo siguiente, ¿no? La cláusula, o sea, se refiere a la cláusula que regula estas situaciones, puede determinar un mecanismo de compensación por el incumplimiento que resulte consistente con la naturaleza y los alcances del proyecto y con el impacto de la demora en la ruta crítica del proyecto. Lo mismo que nos decía Grace hace un momento. Entonces, esta experiencia, de alguna manera, ha sido
concentrada en estos lineamientos que el Estado tiene para la elaboración de sus contratos. Y luego añade el MEF, dada la importancia de cumplir oportunamente con la entrega de predios a cargo del concedente, el contrato puede establecer como formas de compensación a favor del concesionario, miren, la ampliación del plazo, la suspensión de obligaciones o la indemnización cuando resulte compatible con la naturaleza y alcances del proyecto. Entonces, lo primero que quisiera llamar, sobre lo cual quisiera llamar la atención es que la indemnización no es una consecuencia por default. El contrato puede establecer algo distinto. Entonces, la primera línea de acción, la primera línea de revisión que nosotros tenemos que pasar es la del propio contrato. Ver qué cosa es lo que establece el contrato, cuáles son las consecuencias que se han previsto, ¿no? Y la indemnización es un tipo de los mecanismos que el contrato puede establecer para efectos de la identificación de las consecuencias ante una situación de demora, de retraso. Ahora bien, en el caso que se nos presenta, que es uno en el que procede la exigencia de una indemnización para reparar el daño, o sea, estamos partiendo de la teoría de que en el caso que nos han planteado es posible pedir una indemnización para reparar el daño. Lo que busca la indemnización es trasladar el impacto económico del incumplimiento, ¿no?, desde la víctima, que en este caso es el concesionario, al causante, que en este caso es el concedente. Una cosa muy importante, que también tiene que ver con lo que de alguna manera nos han adelantado Grace y Carlos. En el caso que estamos planteando, no estamos ante un supuesto de resolución contractual, no estamos ante un escenario de terminación del contrato, sino más bien ante un reclamo por la demora en la entrega de las áreas. Y acá hay una cosa que desde el punto de vista legal seguramente Luis Alonso lo continuará. No en todos los casos en los que ocurre una situación como la que nos plantea el caso hipotético, no en todos los escenarios va a producirse una consecuencia consistente en la terminación del contrato. En el caso concreto que se nos propone, más bien el reclamo consiste en una especie de restablecimiento del equilibrio económico que consiste, que se traduce en colocar a la víctima en una situación anterior al escenario de incumplimiento que se ha producido. Y entonces, esa es la razón por la cual Apoyo nos plantea las preguntas estas sobre si es razonable utilizar el presupuesto de obra para estimar los sobrecostos, si todos los costos incurridos por encima del presupuesto son necesariamente atribuibles al retraso, y si es necesario contar con una opinión más bien desde el punto de vista técnico de ingeniería, para la dilucidación, para el establecimiento de los factores, elementos causantes y las consecuencias correspondientes. Y para terminar en este punto de mi intervención, ante la pregunta sobre el fundamento jurídico del reclamo por la demora en la entrega de las áreas, bueno, hay una norma que está contenida en la ley, en el Código Civil, que regula estas situaciones que llamamos nosotros de mora del acreedor. ¿Qué significa eso? Hay circunstancias en las cuales el concesionario no va a poder ejecutar las obras si es que el acreedor, el concedente, no libera las áreas donde el concesionario tiene que trabajar. Entonces, hay una situación de cooperación que es indispensable para que se produzca la ejecución regular del contrato. Y entonces la falta de cooperación del concedente tiene una consecuencia. ¿Y cuál es esa consecuencia? La consecuencia que prevé la ley en el artículo 1339 del Código Civil, que es el pago, el reconocimiento de daños. El deudor que ve que no se le entregan las áreas a tiempo, sigue obligado más tiempo del que debe estar. Y ese estar obligado a estar más tiempo en la zona genera pues todos esos impactos a los que se refería Grace, que son distintos de los impactos que se podrían generar ante una situación de resolución por incumplimiento. Por ejemplo,
el contratista va a tener que quedarse más tiempo en el campo, va a tener que seguir pagándole a los trabajadores, seguramente van a haber máquinas que no se van a poder usar. Todos esos impactos tienen que ser cuantificados. Y entonces, nuevamente, resulta muy pertinente la temática que plantea Apoyo cuando se pregunta si es que todo costo incurrido por encima del presupuesto necesariamente es atribuible a los retrasos. Evidentemente, es indispensable hacer un análisis de cuánto del retraso se refiere a la cuestión de la entrega tardía de los terrenos. Y por eso es que, en línea con lo que se señalaba, para nosotros, cuando nosotros tenemos que realizar defensas en este tipo de casos, no solamente es indispensable el trabajo de los expertos económicos, sino también el análisis fino de las partidas, del avance de obra, de las cuestiones más bien de naturaleza técnica, de ingeniería, porque eso es lo que nos va a permitir identificar la relación de causa-consecuencia que es indispensable para poder establecer cuáles son los daños que se van a trasladar. Buenísimo, súper interesante y claro, yo coincido contigo. Al final, lo que se puede o no reclamar como medio de compensación depende de lo que está en el contrato, ¿no? Como decías al inicio con los lineamientos de prohibición para contratos de APP. Ahí yo creo que, solo para aterrizar un poco ese punto, antes de pasar la palabra a Luis Alonso, no deja de ser importante, incluso si, digamos, el contrato dice, mira, todo evento será compensado a través de una ampliación de plazo, por ejemplo, ¿no? Ok, entonces, si me conviene o no esta compensación, depende Claro. de cuánto perjuicio he tenido y ahí regresamos a incluso la estimación del perjuicio en línea con los criterios que estamos señalando. Igual es relevante incluso cuando no se termina compensando un monto monetario, porque nos permite evaluar si la ampliación de plazo me conviene, ¿no? Si yo tengo 18 millones bien calculado, digamos, y la ampliación de plazo me equivale a solo 8 millones, entonces, ¿no? Sé que no me conviene tener esa ampliación. O al revés, ¿no? Entonces, yo creo que se complementan, ¿no? Al final todo se complementa, como tú decías, incluso ante un escenario de terminación de contrato, la cuestión de cuánto vale esa inversión, ¿no? O si no se termina el contrato, como tú decías, bueno, entonces restablecer el equilibrio económico-financiero. Entonces, muy interesante. Luis Alonso, ¿querías comentar algunos aspectos adicionales sobre ese punto? Por supuesto. Antes, muchas gracias, Vincent Apoyo. El IPA es un gusto estar esta mañana con ustedes, así como con Melissa y todos los asistentes. Sí, yo brevemente tenía un par de comentarios un poco también en línea con el nombre que tiene el evento, ¿no? Que es detección temprana de posibles errores al momento de plantear este tipo de reclamo de daños. Y coincido plenamente que un primer error es no tener en la mesa al inicio de la definición de la estrategia del reclamo tanto a los economistas que vayan a cuantificar el reclamo, como a los ingenieros, siendo este caso reclamos constructivos, y los abogados, ¿no? Primero, para empezar, definir el alcance del sobrecosto que se va a reclamar. En el caso planteado, tenemos una situación de una demora en la entrega de terrenos, ¿no? Y se plantea un reclamo de sobrecosto de demora. Pero rara vez en la experiencia en este tipo de contratos, la generación de un sobrecosto existe sin al menos que se generen otros a su vez. Por ejemplo, la falta de entrega de terrenos puede generar un sobrecoste de demora, ¿no? Porque como dijo Grace, se tengan que incurrir en costos indirectos como el staff de gerencia del cliente, el alquiler de las oficinas o el alquiler de equipos, en general, costos relacionados con el tiempo que necesariamente se van a generar como consecuencia de la prolongación. Pero
la demora en la entrega de terrenos puede generar otro tipo de sobrecostos también. Costos como, por ejemplo, disrupción, porque la falta de entrega del terreno cause un cambio en el cronograma o en la estrategia de ejecución del constructor. Entonces es muy importante tener desde el inicio y un experto, como es sugerido en la pregunta, ingeniero, para tener claro cuál es el verdadero alcance del sobrecosto a reclamar. Puede ser mayor que solamente el sobrecosto de demora, ¿no? No solamente ya el sobrecosto de demora o de disrupción, se puede generar una situación con sobrecostos de aceleración, ¿no? Como consecuencia de la demora es posible que el dueño de la obra pida una aceleración. A veces nada garantiza que la aceleración haga más exitoso el llegar a la meta a tiempo, pero necesariamente se generan sobrecostos. ¿De quién es la responsabilidad? Entonces, como primer punto, creo que es muy importante definir el alcance global del reclamo, para que no quede nada fuera de un reclamo que pueda tener derecho, en este caso, el constructor, ¿no? Y un poco en línea con lo que dice Melissa, con cuyos comentarios coincido plenamente, también es necesario que estemos un poco los abogados presentes. ¿Y esto por qué? Porque más allá de cuál sea la ley aplicable al reclamo, tenemos presentes en la audiencia gerentes legales que, por cierto, seguramente se enfrentarán a veces a reclamos que están basados en el derecho internacional o en una ley aplicable que no sea necesariamente la peruana, pero hay una serie de principios que son transversales casi a cualquier tipo de legislación para limitar o potencialmente reducir los daños, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el tema que ya comentó Melissa de causalidad. Casi todas las legislaciones, y por supuesto la peruana, que requiere que el daño sea consecuencia inmediata o directa del incumplimiento, hay que establecer una relación causa-efecto con el sobrecosto, tanto el de demora, el de disrupción o cualquiera que sea reclamado. Un segundo tema transversal a cualquier legislación, y no se permite el reclamo de daños especulativos. Siempre va a haber, y se va a exigir, dependiendo ya del estándar, algún grado de certeza sobre el reclamo, ¿no es cierto? En el Perú se habla de daño cierto, en Estados Unidos, por ejemplo, se habla de certeza razonable, dependerá del estándar, ¿no? Y principios como el de responsabilidad compartida, ¿no? Cuánto del sobrecosto es causado o no de forma conjunta. Otro tema importante, previsibilidad, es otro concepto, y mitigación que seguro conversaremos. Entonces, en realidad detrás de todos estos principios hay un tema fundamental, y es el de causalidad, ¿no? Y relación causa-efecto con el reclamo. Entonces, un poco para cerrar esta primera intervención, y es importante traer a la mesa desde el inicio a los expertos y a los abogados para diseñar un reclamo que tenga, por una parte, sea lo suficientemente, el alcance lo suficientemente amplio para realmente y poder reclamar cuál es el impacto del incumplimiento reclamado. En este caso, entrega de terrenos no solamente puede causar un tema de demora, puede causar también un tema de disrupción, de aceleraciones, como también que desde el día 1 los economistas y los ingenieros tengan presente alguna serie de principios elementales, y por supuesto, mirando el contrato específico, hay que partir siempre de ahí, y cuáles son consideraciones que hay que tener en cuenta y a efectos de poder determinar la causalidad del reclamo que planteamos. Finalmente, todo esto tiene un principal espectador, que es el que tenemos que convencer, que es el tribunal arbitral, ¿no? Y presentar de saque un informe que sea sólido y que se apoye en todas las patas que debe apoyarse y no tenga que ser corregido en el camino, ¿no? Como por supuesto muchas veces tiene que ocurrir, te da muchas mayores chances de obtener un laudo favorable, sobre el que al final los tribunales arbitrales tienen una serie de discreciones, ¿no? Para efectos de reducir o no los planteamientos. Estos eran mis comentarios iniciales sobre esta cuestión del daño emergente, este caso tan interesante que nos plantean.
Muchas gracias, Luis Alonso. El tema de causalidad, de hecho, va a ser algo transversal a los bloques. Entonces, ahora vamos a pasar al siguiente punto sobre lucro cesante en el mismo caso, en el mismo contexto. Juan Diego, por favor, ¿cómo podemos interpretar ese concepto de lucro cesante? Gracias, Vince. En primer lugar, buenos días con todos, con los panelistas, con toda la audiencia. Sí, efectivamente yo voy a abordar 3 puntos relacionados con una opinión económica acerca del concepto de lucro cesante. Y que, como ya explicó Carlos inicialmente, en este caso esto se deriva porque el retraso en los terrenos no solamente ha implicado una demora en la construcción de la carretera, pero también ha impedido que el concesionario pueda hacer uso de la concesión y generar beneficios propios de su explotación económica, ¿no? Entonces, como les comenté, yo quiero tocar 3 puntos, y siendo el primero, que para evaluar el concepto de lucro cesante, siempre es importante tener en mente que hay 2 escenarios a comparar. El primero, que es un escenario real, digamos, lo que se ve en la realidad, y eso, digamos, nadie lo discute, que en el presente caso corresponde a un concesionario que no pudo iniciar operaciones oportunamente, que no generó ingresos por la operación de la carretera, pero tampoco incurrió en algún costo asociado a su operación. Eso es el primer escenario, pero hay un segundo escenario que hay que contemplar y que, digamos, el concepto ya lo introdujo de alguna u otra forma Grace en su explicación sobre el daño emergente, y es el concepto de un escenario contrafactual. Y aquí lo que hay que pensar bien es cuál hubiera sido la situación que hubiera existido en la concesión si no hubiese existido el incumplimiento. Y aquí hay que tener en cuenta algo bien importante, y es que es cierto que sin el incumplimiento el concesionario hubiera podido generar algunos ingresos. Pero si nos limitamos solamente a analizar este punto, estamos cayendo en un error desde un punto de vista técnico-económico, porque lo cierto es que en un escenario alternativo, además de que el concesionario hubiera podido generar mayores ingresos, también es cierto de que iba a incurrir en mayores costos. Y aquí no solamente hablamos de conceptos de costos en los que el concesionario o la empresa ya incurría, pero también podemos pensar que existen algunos conceptos que no incurría antes, pero que si el incumplimiento no existía, sí iba a tener que incurrir en ellos. Entonces, esto es un primer punto sobre el cual quisiera hacer notar, y aquí es clave, acá el punto clave es notar de que desde un punto de vista económico, lo crucial es saber detectar qué costos son incrementales al incumplimiento, ¿no? Y aquí, como ya lo he mencionado anteriormente, Luis Alonso, Melissa, Grace, acá existe un concepto de que tenemos que identificar qué costos son incrementales, son atribuibles directamente al incumplimiento que se esté evaluando. Ese es el primer punto que quería discutir. El segundo concepto que quería abordar es, ok, bueno, una vez que se identifica los costos que se van a medir, la cuestión aquí es cómo los inserto en la cuantificación. Y aquí hay diversas formas que se plantean desde un punto de vista económico para ello, pero conceptualmente hablando, siempre lo idóneo es tratar de abordarlo mediante un enfoque de flujo de caja. En algunas ocasiones, digamos, puede ser aproximado a través del concepto de la utilidad neta de la empresa, pero siempre se debe optar por adoptar un enfoque de flujo de caja. Y esto básicamente se explica porque el flujo de caja mide, digamos, los ingresos y salidas de efectivo propiamente dicho de una empresa, y por tal motivo es un concepto mucho más asociado a la materialización del daño que pueda existir. Y un último punto que quisiera tocar antes de cerrar mi exposición es que uno podría pensar que, ok, en este caso que nos han planteado tenemos un lucro cesante que ha ocurrido por 6 meses. ¿Cuál es la forma correcta de presentar el daño? ¿Tienes que sumar lo que calculas mes a mes? Y aquí la respuesta es que no. Y para eso los economistas usamos algo que llamamos la tasa de descuento, y que, digamos, desde un punto de vista financiero, si quieren verlo, hay un consenso sobre cuál es la tasa de descuento que se puede usar. Existen solamente generalmente existen discrepancias sobre qué supuestos o qué valor adopta cada parámetro de esa tasa de descuento.
pero que si bien existe un consenso desde un punto de vista financiero, desde un punto de vista legal, y seguramente eso lo va a comentar más a detalle Luis Alonso Melissa, existen algunas consideraciones adicionales para su incorporación en la cuantificación. Pero finalmente, ya para cerrar mi idea, la incorporación de la tasa de descuento en la cuantificación lo que busca es básicamente hacer que se respete un principio financiero muy básico, y es que un sol el día de hoy no vale lo mismo que un sol el día de mañana. Entonces, cuando tú lo incorporas en la cuantificación, lo que buscas es traer todos los montos expresados a una misma unidad de medida, pero también a una misma fecha, con el propósito de internalizar el valor del dinero en el tiempo. Eso es por mi parte, Vince. Muchas gracias con todos. Gracias, Juan Diego. Muy claro, como queda evidente de la explicación muy clara de Juan Diego, el método financiero que se usa para estimar lucro cesante no es debatido. De hecho, es el mismo método que se usan para valorar empresas en transacciones de fusiones adquisiciones. Es un método de flujo de caja descontado al valor presente. Entonces, sobre el método no hay mucho debate. Donde sí hay debate es qué entra al método, ¿no? ¿Cómo estimo este lucro cesante? Entonces, ahí sí vemos muchas diferencias entre opiniones de las partes en casos reales de arbitrajes. Suelen haber muchísimas discrepancias sustentadas por ambas partes en términos de los parámetros que entran para estimar el flujo de caja. Entonces, ahora, como siempre, vamos a complementar con la perspectiva legal, empezando con Luis Alonso, ¿no? Si bien el método financiero es claro, ¿cómo es la perspectiva legal de lucro cesante en general o con relación a cualquiera de estos puntos? Sí, gracias. Gracias, Vincent. Y Juan Diego, efectivamente, estando ante un contrato de concesión con un flujo, digamos, básicamente asegurado en un plazo de la concesión, es cierto que usualmente no hay mucho debate sobre la metodología y aplicar un flujo de caja descontado, ¿no? Sin embargo, sí hay debate en aplicar el flujo de caja descontado muchas veces en otro tipo de industrias cuando, digamos, el riesgo en la generación de los flujos sea más elevado, y a veces expertos debaten entre ellos sobre si hay que aplicar el DCF o métodos comparables, ¿no? Valorizaciones de mercado, etc., ¿no? Y creo que el reto en un caso como este es poder construir sólidamente tanto el escenario contrafactual, es decir, qué hubiese ocurrido si no hubiese existido el incumplimiento en la entrega de los terrenos, y el escenario real, objeto de comparación, ¿no? Y en estos casos, como siempre, se va a hacer una asunción, de alguna manera, sobre la ejecución futura, ¿no? Incluido el riesgo de que el flujo de caja, digamos, se materialice. Los tribunales tienen mucha discreción, más allá de los criterios económicos de cada experto. Muchas veces donde los tribunales van a interesarse mucho es en la información y la fiabilidad de la misma sobre la que se construyen los mismos, ¿no? En este caso, estando en un contrato de este tipo, una pregunta inicial va a ser, ¿ese modelo va a ser construido ex ante, con información a la fecha en que se produjo el incumplimiento, o va a ser un modelo construido ex post, beneficiado ya por la ejecución del propio contrato? Aquí entendemos que el reclamo consiste en los ingresos no percibidos en el primer semestre del 2011, es decir, tiempo de la operación de la concesión que ya no va a ser recuperado después. Sin embargo, si el contrato puede contemplar alguna extensión del plazo de la concesión, pues habría que ver cuál es el verdadero impacto económico, porque esos 6 meses quizá los podrías recuperar al final, quizá no.
depender del contrato. El valor del dinero en el tiempo, y efectivamente el principio por todos conocido que un dólar hoy vale más que un dólar mañana, creo que no hay a nivel del arbitraje internacional ninguna duda de que cuando se tienen que reclamar flujos no percibidos como consecuencia de incumplimientos, si esos flujos van a generarse en el futuro y los estoy reclamando hoy, hay que traerlos a valor presente, ¿no? Y sin duda ahí la labor de los expertos y expertos especialistas, ¿no? Y con recorrido como ustedes es clave para determinar correctamente esa tasa de descuento, ¿no? Y esa tasa de descuento muchas veces va a variar dependiendo de si la compañía se financia de forma externa en ese proyecto, el nivel de apalancamiento que tiene ese proyecto. Normalmente estos proyectos de infraestructura tienen un nivel de apalancamiento alto, o es una empresa que se financia y tiene un costo de equity de sus propios accionistas. Entonces va a depender mucho para fijar esa tasa de descuento cuál es la realidad de la compañía en operación, y entonces es clave y es un punto álgido de debate cómo descontar esos flujos a valor presente, porque tienen un impacto no menor al final en el monto del reclamo. Así que coincido con Juan Diego en que es un aspecto clave que debe ser mirado con mucho cuidado. Buenísimo, gracias Luis Alonso. Melissa. Gracias. Mira, yo me quedo con esto que respecto de lo cual reflexionaba Luis Alonso sobre la posibilidad de extensión del plazo del contrato. Y es que uno no puede en estos casos pensar en respuestas automáticas, sino que el análisis tiene que ser muy fino y tiene que identificar concretamente las consecuencias y los impactos que directa e inmediatamente ocurrieron como consecuencia de la situación que da lugar al reclamo, ¿no? Decíamos hace un rato que el parámetro establecido en nuestra legislación es la del daño directo e inmediato. Entonces, en el caso del lucro cesante, ¿cuál es el lucro cesante que corresponde reclamar? Regresando al caso, si ocurre una demora en la entrega de las áreas de trabajo, esto normalmente podría ser que no, normalmente determina la extensión del plazo de vigencia de la concesión vial, que es el escenario que ponía Luis Alonso hace un momento. ¿Qué pasa cuando el plazo de vigencia de la concesión vial se extiende? Si el plazo de vigencia se extiende, es decir, si se le añade un periodo de tiempo adicional al contrato, entonces parecería ser que las utilidades, estas que se esperan recibir, no se van a dejar de percibir, sino que se percibirán después y serán igual el número X de años de explotación previsto, pero claro, no en el momento originalmente establecido, sino que se habrá de alguna manera corrido el periodo de explotación. Entonces, en un escenario como ese en el que se añade tiempo a la relación, ¿no va a haber lucro cesante una vez que se extiende el plazo del contrato? Bueno, no necesariamente. Podría haber de todas maneras lucro cesante si es que eventualmente podría consistir en los flujos dejados de percibir como consecuencia de la prolongación de la relación contractual. Es decir, como el contratista prolonga su vínculo, se extiende el periodo del contrato, puede ser que pierda, por atender el contrato 1, puede ser que pierda oportunidades de celebrar otros negocios con otros comitentes, y esas pérdidas corresponderán al periodo en que el comitente se quedó en la operación más tiempo del previsto. Ahora, esa es una posibilidad. Ocurren casos también en los cuales la extensión del plazo del contrato de concesión por alguna razón no se da, a pesar de que ha quedado acreditada la demora en la entrega de los terrenos. Bueno, allí claramente el contratista habrá dejado de percibir las utilidades equivalentes al menor periodo de tiempo de explotación de la estructura vial. Entonces, el lucro cesante claramente en esos casos consistirá en las utilidades dejadas de percibir, es decir, en los beneficios, y ahí viene la expresión que ustedes señalaban, ¿no? En los beneficios netos de la explotación del negocio, descontando todos los gastos en los que el contratante hubiera tenido que incurrir para poder generar esa utilidad. Y es que, a ver, aquí hay una cuestión jurídica, ¿no? Y con esto cierro. El sistema de responsabilidad civil, nuestro sistema de responsabilidad civil,
parte de la premisa de que la finalidad de la indemnización es siempre eliminar el impacto negativo del contratante afectado. O sea, colocar al contratante afectado en la misma situación en la que hubiese estado de no haber ocurrido el evento dañoso. Esto que puede ser, no sé, medio evidente, ¿no? Puede ser tan evidente, tan natural, a veces no se entiende con claridad. Y bueno, y a veces ocurren casos, como alguna vez me tocó ver, en el que el demandante, por ejemplo, solicitó el pago de una indemnización como la que hubiera correspondido cuando de plano se produce la resolución del contrato, a pesar de que el fundamento de su pretensión consistía más bien en la demora de la contraparte por falta de realización de un acto de colaboración, como por ejemplo la entrega de terrenos. Entonces, es muy importante, como se decía, en el trabajo preliminar, en la identificación de las pretensiones, en el establecimiento de la cuantía, el trabajo que se hace en gabinete antes siquiera de plantear la solicitud de arbitraje o la demanda. Y en esa labor, el trabajo de los conjuntos, ¿no? De los abogados, de los economistas, de los expertos económicos y también de los expertos en ingeniería es vital. ¿Por qué? Porque al final del día, cuando uno plantea una demanda, uno le tiene que decir al juzgador, árbitro, juez, quien corresponda, mi planteamiento tiene sustento en unos ciertos hechos que tienen, ¿no?, justificación directa e inmediata con el daño. Entonces, no solamente es la relación de causalidad la que tiene que quedar súper clara, sino también la evidencia. Y en esa medida, en el establecimiento de lucro cesante, es indispensable entrar punto por punto y no dejar nada por sentado, sino que tiene que analizarse caso por caso. Efectivamente, coincido completamente. No hay dos casos iguales. De hecho, ¿no? Nosotros cuando hacemos análisis buscamos eficiencias, ¿no? Entonces buscamos usar el mismo, por ejemplo, el mismo modelo, y es imposible usar el mismo modelo entre un caso y otro, porque el modelo, el análisis, el nivel de detalle de segregación depende de la naturaleza del caso y también de la información disponible, lo cual hace que el análisis, la estimación de daño, llegue a un nivel de complejidad que requiere el dominio muy, digamos, a nivel, ¿no?, de maestro de estas técnicas financieras para poder entrar así a los detalles del caso y usarlas adecuadamente. Entonces ahora vamos a continuar con la segunda parte del caso. Carlos nos va a explicar de qué se trata. Muchas gracias, Vince. Siguiendo con el caso, ahora vamos a tocar un segundo evento de afectación que enfrenta la concesión en un momento posterior en el tiempo, ¿no? En el primer bloque nos hemos centrado en los retrasos en la entrega de terrenos. En este segundo bloque ocurre un segundo evento, que es la pandemia, algo que efectivamente pues hemos vivido en los últimos 2 años y que ha cambiado y ha configurado muchos eventos que han afectado a distintos concesionarios, ¿no? Entonces, en esta oportunidad vamos a tocar un par de medidas que son aplicadas en este caso hipotético vinculados a la pandemia, ¿no? Entonces, el Estado peruano, a partir de una resolución ministerial hipotética, en abril de 2020, ordena la suspensión del cobro de peajes en todas las carreteras con el objetivo de aliviar la carga financiera de las distintas personas a nivel nacional, ¿no? Y por lo tanto la empresa se ve obligada a suspender el cobro de peajes, con lo cual efectivamente pues ya no se ve en la posibilidad de recibir ingresos por un periodo de tiempo. Pero con el objetivo de compensar a este concesionario o a estos concesionarios que se ven afectados o ven afectado su equilibrio económico-financiero producto de esta medida, luego el Estado toma una medida complementaria que es entregar un subsidio a los concesionarios encargados de la operación de carreteras en función de los gastos de mantenimiento que incurran, ¿no? Entonces, a partir de esto, el concesionario del caso hipotético que estamos discutiendo, ¿no?,
tiene costos de operación que se reducen aproximadamente en 7 millones de soles en este ejemplo. Entonces aquí vale la pena empezar a identificar cómo es que se configura el reclamo y luego cómo es que podemos identificar algunos elementos de análisis para poder empezar a desmenuzar. Aquí le paso la palabra a Silvana, que nos va a comentar sobre el cálculo de indemnización que solicita el concesionario. Muchas gracias, Carlos. Buenos días con todos. Yo voy a arrancar, como bien dijo Carlos, con este análisis de las medidas. Entonces, retomando la historia, frente a la medida de suspensión de peajes, el concesionario inicia un proceso arbitral en contra del Estado, reclamando una indemnización de 90 millones por concepto de flujo de caja no percibido. Para calcular esta cifra, el concesionario parte de los ingresos mensuales promedio del año anterior, 2019, 20 millones, descuenta los costos mensuales promedio de ese mismo año, del 2019, lo que corresponde a 10 millones, y el resultado de esta diferencia lo multiplica por 9 meses, que corresponde a la vigencia de la medida. Entonces, concentrémonos en este primer elemento de la ecuación, los ingresos dejados de percibir. Y grafiquemos qué es lo que pasó en la práctica. Para ello los invito a todos a que nos enfoquemos en el gráfico para que estemos alineados con la historia. El concesionario venía percibiendo ingresos mes a mes, representados por esa línea roja que ven en pantalla. Sin embargo, como resultado de lo que ocurrió de la medida, estos ingresos caen a cero desde abril 2020. Ahora, entonces, está claro, ¿no?, que en la práctica, lo que sucedió en la práctica, ¿no?, que esos ingresos caen a cero. Lo que corresponde entonces es preguntarnos cuáles habrían sido los ingresos que hubiera percibido el concesionario sin las medidas, pero manteniendo todo lo demás constante, ¿no?, incluida la pandemia. A este escenario, como economistas le denominamos escenario contrafactual, ya lo mencionó antes Juan Diego. Y aquí un error típico en el diseño de este escenario contrafactual sería emplear el año previo, como lo hace justamente nuestro concesionario hipotético. Y esto debido a que en el 2020, en un contexto de pandemia, el flujo vehicular no fue el mismo que hubiera sido el flujo vehicular en el 19, en el año previo que utiliza el concesionario. Entonces, efectivamente, muchas personas se quedaron en sus casas para cuidarse, ¿no? Todo el año el trabajo y la educación, en la medida de lo posible, se realizó de forma remota, con lo cual muchos no hicieron uso de las carreteras. Por lo tanto, de cobrarse peajes en el 2020, los ingresos del concesionario definitivamente serían menores a los del año previo, ¿no?, por la reducción justamente del tráfico. De ahí que la línea punteada, digamos, que representa unos ingresos equivalentes a los del año previo, en realidad deberíamos de pensar en que los ingresos serían menores, como lo expresa la línea verde. Entonces, la cuestión aquí que sigue es cómo estimamos con mayor precisión ese nivel de ingresos representado por la línea verde. Los economistas en realidad conocemos diferentes metodologías econométricas para hacerlo, métodos experimentales, no experimentales, propósitos score matching, regresión discontinua, en fin. Ahorita no voy a entrar a ese detalle, no se preocupen, pero en algunos casos hemos visto que se adopta una metodología bastante intuitiva, diría, que es multiplicar el peaje estándar por el flujo de vehículos efectivos que transitaron durante el periodo analizado. Porque claro, algunos pueden pensar, no utilicemos el año previo, pero utilicemos, para estimar los ingresos del 2020, sabemos cuántos vehículos pasaron por esas carreteras y sabemos cuál habría sido el peaje que se cobra, ¿no?, el peaje estándar. Entonces, simplemente calculemos así los ingresos dejados de percibir. Pero algo muy importante es que si bien la idea detrás de esta metodología bastante intuitiva es acertada, no es del todo correcto estimarlo de esta manera. Y aquí les voy a explicar por qué, ¿no? Los vehículos que transitaron en la práctica en el 2020, por esta carretera en específico del concesionario, lo hicieron pensando que no existía un peaje, ¿no? Si es que el peaje sí hubiera existido, probablemente varios de los conductores hubieran decidido irse por una ruta alternativa, otros hubieran decidido, no sé, quizás
utilizar transporte público, ¿no? Para evitarse justamente el cobro del peaje. Entonces, lo correcto en realidad es ajustar a la baja ese volumen de vehículos que fueron observados en la práctica, y para ello, como economistas, evaluamos qué tan elástica, qué tan sensible es el tráfico en este caso ante variaciones en el peaje. Entonces, bueno, para cerrar ya mis ideas, quisiera enfatizar 2 puntos específicos, ¿no? Primero, que para estimar los ingresos no percibidos como resultado de esta medida, es decir, la suspensión del cobro de peajes, el concesionario, en lugar de pensar o mirar su año previo, los ingresos del año previo, se tuvo que preguntar cuáles habrían sido sus ingresos sin las medidas, pero con la pandemia, ¿no? Al Estado se le puede reclamar por la suspensión de los peajes, pero de ninguna manera por la caída del tráfico durante la pandemia. El Estado no es el responsable de la pandemia. Y como segundo punto, también enfatizar en que dimensionar cuál habría sido el nivel de ingresos hipotético no es tan sencillo como parece. No se resulta de multiplicar el peaje estándar por el tráfico que se dio en la práctica, ya que en un escenario donde sí se habría cobrado peajes, el tráfico habría sido menor, entonces tendríamos que ajustarlo a la baja. Gracias, Denise. Gracias, Silvana. Efectivamente, la pandemia nos lleva a un contexto que nos obliga a pensar a este tipo de ajuste. Yo solo quería comentar, antes de pasar la palabra a Melissa, que si bien la pandemia nos trae esa situación extrema, la necesidad de entender la dinámica en un año versus en otro siempre existe, porque los mercados cambian ¿no? de manera continua, y la demanda, los precios y la sensibilidad de la demanda a los precios también evolucionan en el tiempo. Entonces esa necesidad se mantiene incluso durante la recuperación de la pandemia en varios sectores, ¿no? Entonces, Melissa, no te preocupes, no voy a pedirte que comentes el modelo econométrico de co-integración que comentó Silvana, más bien la perspectiva legal sobre esta discusión. No podría hacerlo, además es complicadísimo y como decimos, la expresión es zapatero a su zapato, en realidad por eso es que es tan rico hacer estos trabajos multidisciplinarios e integrar a expertos en cada materia como corresponde, ¿no? Claro, de repente nosotros como abogados podemos identificar que un análisis tan plano como multiplicar el número de vehículos que en teoría iban a pasar versus las que pasaron el año pasado, claro, eso de repente salta a la vista de nosotros los abogados, pero ya hacer estas cuestiones tan delicadas, tan específicas, de revisar los flujos, de identificar el tema de la oferta, si la oferta es elástica, si hay alternativas, estas cuestiones las ponen siempre sobre la mesa, o normalmente las ponen sobre la mesa los economistas, los expertos, que son los que nos llevan además a entender los escenarios complejos, ¿no? De cómo funciona el mercado, de cómo funcionan la prestación de este tipo de servicios, y que nos permiten hacer un trabajo bastante más cercano a la realidad de cómo hubiesen podido pasar las cosas. Y es que cuando se produce una situación de incumplimiento, como la que nos plantea el caso, ocurre esto que llamamos, nosotros los abogados, lesión al interés positivo. ¿Qué es eso? En la lesión al interés positivo, la idea de resarcimiento, nuevamente, ese es nuestro foco siempre, es colocar al acreedor en la misma posición en la que hubiese estado si el contrato hubiese sido cumplido. Por eso es totalmente válido empezar dándole una vuelta pensando en estas metodologías que nos presenta Apoyo, ¿no? Estas son básicamente nociones jurídicas, pero que definitivamente nos ayudan a identificar cuál es el marco de la indemnización, cómo, de qué manera, hasta dónde se hacen las estimaciones de daños. Y bueno, en el ejemplo que nos propone Apoyo, además, hay una cuestión interesante, ¿no? Porque en el caso, la concesión se ve impactada por 2 tipos de medidas gubernamentales. Por un lado, la suspensión de cobro de peajes, y por otro lado, la entrega de un subsidio, ¿no? ¿Cómo debe ser la indemnización entonces para colocar al concesionario
en la misma posición en la que se hubiese encontrado de no haberse adoptado las medidas antes indicadas y entonces el contrato se hubiese cumplido cabalmente, ¿no? Conforme a lo que hubiese ocurrido. Como planteaba hace un momento, lo primero es tratar de hacer una estimación de los ingresos dejados de percibir como consecuencia de la suspensión del cobro de los peajes. Y claro, ¿y esto cómo se estima? Bueno, pues haciendo una comparación entre lo esperable y lo ocurrido, ¿verdad? Parece simple, pero ustedes nos han hecho ver que hay un montón de factores y cuestiones que tienen que utilizarse, que tienen que ponerse sobre la mesa para poder hacer ese modelo. Y claro, ustedes además han levantado con mucho sentido esta pregunta sobre si es razonable utilizar la demanda del año anterior como referencia. Claramente es discutible hacerlo porque el año anterior, en el caso que se plantea, en el caso hipotético, es un año sin pandemia. Y claro, la pandemia ocurrió e iba a afectar el desarrollo del negocio en cualquier escenario, ya sea que el Estado peruano hubiera suspendido o que no hubiera suspendido el cobro de los peajes. Entonces, la pandemia es un fenómeno que iba a ocurrir y que iba a afectar, como ha afectado a todos por igual. Eso es un tema, como se decía hace un momento, que no debería, o mejor dicho, el fenómeno de la pandemia ocurre y afecta a todos, y eso es algo que no debe sacarse del modelo cuando se hace la estimación. La siguiente pregunta que ustedes nos planteaban es, ¿se debe utilizar, es razonable utilizar la demanda que se proyectó inicialmente para armar este escenario hipotético, este escenario al que ustedes le denominan escenario contrafactual? Bueno, yo creo que la reflexión es la misma. La proyección inicial fue planteada en un escenario sin pandemia. La pandemia ocurrió, afectó, y claro, la pandemia no es una situación de incumplimiento, sino es un escenario de riesgo. La pandemia es un evento, la ley dice, ¿no? Extraordinario, imprevisible, irresistible, en el momento en el que se celebró el contrato. Un evento que se presentó e impactó las prestaciones de las partes. ¿Y cómo impacta? Bueno, pues porque luego, evidentemente, una vez que ocurre esta cuestión del COVID, la gente, los usuarios de estos servicios viales, nos quedamos en nuestras casas y entonces no pasan por esas zonas la cantidad de vehículos que normalmente circulaban. Entonces, allí cuando ustedes dicen hay que tratar de generar un escenario lo más cercano a la realidad, claro, estos fenómenos de ofertas alternativas, de qué tan elástica es la oferta, esas cuestiones, bueno, pues son cuestiones que seguramente parten de modelos, utilizan fenómenos económicos que por supuesto tienen que ser considerados al momento en que se plantean estas posibilidades de cuantificación. De acuerdo, sí. Lo importante es también evaluar la razonabilidad de la misma, ¿no? Usando distintos métodos que se complementan, ¿no? Que también lleva a fortalecer, digamos, una estimación. Luis Alonso, quería comentar algunos puntos sobre esto. Sí, no, muy interesante el caso y coincido con los comentarios de Melissa. Creo que en general, recuerdo cuando empezó la pandemia y en estos seminarios de arbitraje, un árbitro muy reconocido internacional argentino decía, al final se van a producir muchos conflictos, medidas de este tipo, pero preveía él, se van a cristalizar en pocos reclamos, solo los reclamos verdaderamente grandes van a ser planteados, ¿no? Creo que a nivel del arbitraje de inversión, por ejemplo, o sea, del arbitraje SIADI, que creo que no se equivocó, ¿no? O sea, hace poco, en enero creo, un consorcio francés ha demandado o ha anunciado que va a demandar al Estado chileno por las medidas por el COVID-19, que en Chile han sido súper, digamos, estrictas, vinculados con el aeropuerto de Arturo Merino Benítez. Y va a ser interesante ahí ver hasta qué punto el tribunal va a diferir o no en las medidas del Estado chileno o va a entrar a analizar su razonabilidad o no, ¿no? No tenemos todavía idea de muchos laudos que resuelvan este tipo de disputas, ¿no? Porque van a involucrar defensas de estado de necesidad, poderes de policía del Estado,
sin duda es complejo, ¿no? Más allá de, por supuesto, todos los casos que día a día nosotros, todos los aquí presentes, estamos involucrados, que están directamente relacionados con el COVID, disputas comerciales que se han ido generando. De hecho, estamos sin duda con un alto nivel de litigiosidad en estos años. Pero yendo al caso concreto, coincido. O sea, creo que es muy retador hacer un flujo de caja, en este caso, ¿no es cierto?, con el impacto del COVID, porque entran múltiples factores en juego, ¿no? Haciendo un poco difícil aislar, digamos, cuál es el efecto del incumplimiento que se está reclamando del resto de los otros factores, ¿no? En el caso que se nos plantea, hay esta medida vinculada con la suspensión del cobro de peajes por un determinado tiempo, y es la medida que se reclama como incumplimiento, ¿no? Entonces ahí el escenario es plantear, bueno, ¿cuál ha sido el escenario real de mis ingresos? Y lo comparo con el escenario contrafactual, ¿no? El escenario que hubiese ocurrido de no haberse incurrido en este incumplimiento. El reto va a ser doble, ¿no? Es decir, ¿cómo construir ese escenario contrafactual? Un poco como Silvana lo anunciaba, es decir, solamente el efecto del incumplimiento, es decir, de esta resolución que suspende el cobro de peajes, es el que ha causado menos ingresos en el flujo, porque, por ejemplo, también está la cuarentena, ¿no es cierto? O sea, la cuarentena como medida del gobierno, sin duda ha tenido que impactar la cantidad de gente manejando vehículos, y eso de todos modos iba a afectar el ingreso. Entonces ahí es donde la parte legal con la de daños tiene que estar atada. La cuarentena en sí misma también va a ser una medida a impugnarse. Digamos, el hecho de que se disponga la cuarentena, que la cuarentena haya sido excesiva, el toque de queda, es decir, o sea, dependiendo de cuál es el incumplimiento que nosotros reclamemos, es que hay que construir el escenario contrafactual y aislar ese evento para determinar cuál hubiera sido el escenario real. Eso para la parte del contrafactual. Y en la parte del factual, efectivamente, de lo que ha ocurrido, pues claro, y creo que va a ser discutido más adelante, digamos, el Estado por un lado te ha perjudicado, pero por otro lado te puede haber beneficiado con algún nivel de subsidios o ayudas que, de no haber ocurrido estas medidas, pues no se te hubiesen dado, y también ahí ese escenario real tiene que ser revisado. Al final, creo que terminamos hablando de una misma cosa que trasciende a todo esto, y es la causalidad. Y nuevamente, no solamente está en la legislación peruana, es un tema universal, o sea, en todo sistema normativo al final, con sus estándares distintos y sus cargas de la prueba distintos, y se va a buscar una relación de causa-efecto, y ahí pues el trabajo de los abogados y ustedes los expertos es clave, ¿no? También ya para terminar, otro efecto importante de la pandemia que también se está discutiendo es cuál va a ser el efecto en la tasa de descuento, ¿no? Y que conversábamos hace un rato con Juan Diego, ¿no? Porque claro, en algunos negocios, porque hay otros que la pandemia no los afecta, sino que los beneficia, ¿no? Pero en aquellos negocios en los que los afecta, pues ese riesgo de generación de flujos, cómo se va a ver impactado en la tasa de descuento, en fin, hay un debate ahí riquísimo, y todavía creo no tenemos muchos laudos públicos, sobre todo a nivel del arbitraje de inversión, que nos digan cómo los tribunales van a ir sorteando todas estas controversias, ¿no? Pero sin duda el caso muy interesante. Sí, muy bien, y me quedo con un punto común entre ambas intervenciones de Melissa y Luis Alonso, es la complementariedad entre la asesoría legal y la económica técnica en este caso, ¿no? Una, digamos, no puede existir independiente de la otra, y de hecho se complementan bastante, y hay riesgos para un caso de tener una separación entre los dos, pero eso sin perder la independencia, obviamente, ¿no?, de la parte técnica, que siempre es un aspecto central en cualquier caso. Entonces ahora pasamos al último bloque de este evento con Carlos Aparicio.
Muchas gracias, Vince. Bueno, complementando lo que había mencionado Silvana, efectivamente, pues hemos analizado uno de los elementos que, digamos, una de las medidas del Estado, que está vinculada, ¿no?, a la restricción en el cobro de peajes. Pero nos falta analizar si es que tendríamos que utilizar para poder restar de la indemnización solicitada el efecto que puede haber tenido la otra medida aplicada por el Estado, que es el subsidio, ¿no?, al mantenimiento. Entonces, aquí viene otra pregunta que le hacemos al público y donde nos gustaría tener su participación. Y es, ¿qué mitigantes de daño consideras que se deberían descontar de la estimación de lucro cesante en este caso en particular? Hay una serie de medidas que aplicó el Estado peruano durante la pandemia para tratar de aliviar la situación de las empresas que podrían ser candidatos a ser descontados de esta estimación de daño. Uno de ellos es el subsidio a la planilla, ¿no?, de salud que se dio. Hubo también el programa Reactiva Perú, que permitía que se brinde un financiamiento a tasas de interés reducidas, que también eso genera un alivio en el término del costo del financiamiento para las empresas. También se evaluaron periodos de gracia extendidos para el financiamiento. Esto fue a través de algunas medidas que adoptó la SBS. Subsidios a los costos de operación y mantenimiento, como el que hemos evaluado, que este es un caso hipotético porque en la práctica no se dio, y la postergación de pago de impuestos también, que alivia en cierta medida, nuevamente siguiendo el ejemplo que nos planteaba Juan Diego, ¿no? Efectivamente, si tú postergas el hecho de pagar impuestos, también puedes tener un efecto por el valor del dinero en el tiempo, ¿no? Entonces, los invitamos nuevamente a responder con la plataforma Menti. Recordemos que tienen que entrar a www.menti.com y colocar el código que aparece en la pantalla para poder contestar. A ver, les damos un minuto más para poder responder. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por su respuesta. Quiero resaltar que efectivamente la mayor cantidad de las respuestas estuvieron vinculadas al subsidio por los costos de operación y mantenimiento, un subsidio dirigido, ¿no?, que surge como consecuencia directa de la medida previa implementada por el Estado. Todas las demás tienen una característica en común, y si bien uno podría evaluar o pensar que estas podrían ser descontadas de un potencial reclamo, hay que tomar algunas consideraciones al respecto, ¿no? Siguiente, por favor. A partir del flujo de caja no percibido que nos había planteado Silvana, que hay que construir, ¿no?, restando los ingresos en el escenario contrafactual y los costos mensuales incurridos en el escenario contrafactual, habría que tomar la decisión, ¿no?, de evaluar efectivamente cuáles de estos mitigantes de daño habrían que reducirse de la estimación o el quantum de daños. Y ahí voy a tomar uno de los puntos que justamente ha mencionado hace un momento Luis Alonso. Dependiendo del incumplimiento o la medida que se está evaluando, ¿no?, es que se tiene que analizar la estimación de daños. En este caso puntual, ¿cuál sería la medida que está generando el daño al concesionario? La restricción para el cobro de peajes, ¿no? Entonces,
La restricción para el cobro de peajes luego genera que el Estado tome una siguiente decisión, que es aplicar un subsidio directo a este sector para poder aliviar la situación de los concesionarios del sector de carreteras que no han sido posibilitados de cobrar peajes durante la pandemia, ¿no? Entonces, efectivamente, este subsidio sí debería ser contemplado descontado de este reclamo, porque es un subsidio dirigido y que surge como consecuencia de la búsqueda de aliviar al concesionario del efecto que está materializándose producto de la medida que había aplicado el Estado. El resto de medidas, ¿no? Por ejemplo, los subsidios a la planilla, la postergación en el pago de impuestos, etcétera, deberían descontarse. La respuesta es que hay poca base desde el punto de vista económico para poder descontar todas estas medidas. ¿Por qué? Porque es discutible si es que estas medidas, ¿no? Efectivamente surgen como consecuencia de esa medida implementada por parte del Estado de restringir el cobro de peajes. La verdad es que esta empresa, así como cualquier otra empresa, se pudo haber beneficiado de estas medidas a partir de la pandemia. Así como tenemos que aislar el efecto de la pandemia, ¿no? Para poder entender efectivamente cuál es el efecto o impacto de la restricción del cobro de peajes, lo mismo ocurre con el mitigante de daño. Solamente deberíamos restar aquel mitigante de daño que surge como consecuencia, ¿no? De una medida de alivio que pueda aplicar el Estado para, digamos, subsanar este impacto que está enfrentando el concesionario producto de la medida inicial tomada. Ahora, un segundo punto que quería resaltar es cuáles las diferencias que pueden existir entre un mitigante de daño, que puede ocurrir, como acabo de mencionar, que permite el alivio del concesionario, y un remedio, ¿no? El remedio ya viene un poco más alineado con subsanar, ¿no? En total, digamos, compensar al concesionario por el daño que ha sufrido o que ha enfrentado, ¿no? Y esto, por favor, siguiente. Y esto ya lo ha venido haciendo, de hecho, el Estado, evaluando potenciales remedios a los distintos concesionarios que han enfrentado impactos en su equilibrio económico-financiero a partir de la pandemia, ¿no? En el transcurso del año 2020 aparecieron algunos lineamientos de parte del MEF, en donde se discutieron algunas alternativas que podría brindar, de salvavidas que podía brindar el Estado peruano para poder compensar a los distintos concesionarios por algunas medidas que se pudieran haber aplicado durante la pandemia. Y algunos de estos remedios que se discutieron fueron, por ejemplo, la compensación por suma alzada, ¿no? Que equivaldría a la restitución del daño. En segundo lugar, un aumento tarifario. En tercer lugar, una ampliación de plazo de la concesión. Y en cuarto lugar, una flexibilización de las obligaciones contractuales, ¿no? Entonces ahí, básicamente, estos son, digamos, alternativas que podría manejar el Estado peruano para poder compensar ante la afectación que pudo haber enfrentado el concesionario en esta situación. Una pregunta final es si este remedio, ¿no? Debe ser también, digamos, prestado de la medida de alivio. La respuesta es sí, porque efectivamente la medida de alivio que se aplicó para compensar en el corto plazo al concesionario ya debería ser restado de todo el impacto o daño que ha enfrentado, ¿no? Por lo tanto, del remedio habría que descontar el mitigante de daño que justamente hemos analizado. Solo en la anterior, para dar la palabra a Luis Alonso y Melissa sobre este tema, empezamos con, me parece que le toca a Melissa. Sí, voy a hacer una reflexión muy concreta porque este es un asunto relativamente claro. Yo creo que debemos insistir o debemos fijarnos en la mente la idea de que tenemos que buscar la forma en que el concesionario se halla en la misma circunstancia en la que hubiese estado de no haber existido estos incumplimientos, estas medidas adoptadas por el Estado en el caso hipotético de no cobranza o de los peajes. Pero claro, ese es un extremo. Eso no nos puede llevar al extremo opuesto. Tampoco es admisible que el concesionario se halle, por estas circunstancias, en una posición mejor de la que hubiese correspondido. No es esa la idea.
Por eso, cuando los expertos económicos hacen las estimaciones de los daños, proceden como se ha referido, ¿no? En el sentido de que si el subsidio tiene una relación directa, digamos, con la medida de suspensión de la cobranza de los peajes, de alguna manera para neutralizar su impacto, ese subsidio debería descontarse. Si hay otras tantas circunstancias que están alrededor, pero que no tienen una incidencia directa, de repente no deberían tomarse en consideración. Eso por un lado. Y por otro lado, también es una cuestión que tiene que considerarse en este asunto de la determinación del daño, traer a valor presente los montos reconocidos. El descuento, en el caso del subsidio, hace sentido porque esa es una medida, digamos, no regular, es una medida más bien que impacta positivamente en el concesionario justamente con la finalidad de mitigar el daño generado a propósito de la orden de no cobrar peajes. En el caso de traer a valor presente el monto, eso hace sentido porque por definición financiera y conforme a lo que ustedes han dicho ya en varias ocasiones en esta cita, el valor del dinero de hoy es mayor que el valor del dinero del futuro. Y si no consideramos ese factor en la estimación, nuevamente, podríamos estar colocando al concesionario en una mejor posición de la que le correspondería, porque claro, él va a cobrar esos montos en teoría en el futuro, no hoy, ¿no? Entonces, la idea es hacer que la circunstancia sea lo más cercana a la realidad de no haberse producido estos eventos, esos elementos exógenos que impactan en el contrato. De acuerdo. No, muy buena reflexión, Melissa. Luis Alonso, ¿algunos comentarios finales? Sí, coincido plenamente. Por una parte, efectivamente, en este caso, entiendo, el reclamo es concretamente de esta resolución que suspende el cobro de los peajes, ¿no es cierto? No es un reclamo que vaya a impugnar medidas más generales vinculadas con la pandemia, ¿no? Había un comentario del público que justamente hacía hincapié en ello, ¿no? Y aquí el reclamo es porque la disposición es discriminatoria y modifica unilateralmente los contratos, específicamente estos contratos. En esa medida, como bien decía Melissa, si esa medida concreta está aparejada de un subsidio específico, pues naturalmente si vamos a impugnar la medida hay que descontar ese subsidio, más no los subsidios genéricos, como podemos estar hablando de los temas de reactiva o subsidios vinculados con el salud, que en el contrafactual igual yo los iba a recibir y de alguna manera descontarlos me doble perjudicaría, ¿no? Al mismo tiempo que cuando vamos vístolo a la inversa, el principio de causalidad, una de sus manifestaciones, y esto no solamente en el Perú, sino en general, es evitar pues la doble recuperación, ¿no? Siempre los tribunales van a examinar con mucho cuidado si es que en todo el reclamo de daños global se está tratando de reclamar el mismo concepto doblemente. Esto ocurre con mucha frecuencia cuando, por ejemplo, hay reclamos constructivos y no se incluyen en el modelo de daños, de lucro cesante. Entonces el ingreso ahí no está reconociendo ese costo. Entonces siempre va a haber un tema ahí de que todo el reclamo sea consistente tanto en la parte de los ingresos como hemos explicado de los mitigantes. Y en cuanto a los remedios, evidentemente ahí el aspecto legal también es clave, ¿no? Van a haber contratos que contemplen claramente los remedios y de alguna manera se puedan entender como pactos que excluyen otro tipo de reclamos, como puede ocurrir que no, ¿no? Y ahí va a depender mucho de la estrategia y las expectativas del cliente de qué es lo que quiere pedir, ¿no? Y eso me trae también a colación a qué expectativas tiene de negociación con el Estado peruano, si es un reclamo con el Estado peruano. Llevar a la mesa de la negociación con el Estado peruano reclamos dinerarios muchas veces va a ser difícil de ser transados. Sin embargo, reclamos de otro tipo, como mayores plazos, o sea, ahí va a depender mucho de la estrategia de qué se quiere obtener y si necesariamente se quiere ir a un arbitraje o tratar en trato directo de cerrar la controversia. Esto es todo, Vincent. Muchas gracias, Luis Alonso y Melissa, por su contribución.
hemos llegado al final del evento y quisiera solo recapitular con algunas ideas claves que hemos tratado de transmitir con ese caso simple, pero que sí, yo creo, nos ha permitido ilustrar la complejidad de los aspectos numerosos que se deben considerar en cualquier evaluación de incumplimiento, como la que se dio en este caso. Recordamos nuevamente que cada uno de los ejemplos, discusiones, se basan, de hecho, en aspectos que sí hemos visto y debatido en casos reales, donde sí hemos detectado algunos errores en algunos casos. Y yo quiero quedarme con dos palabras de este evento que se llama detección temprana de errores, y quiero detenerme en la palabra detección, ¿no? Es bien importante, da esa multitud de factores que se deben evaluar y la complejidad de las mismas, incluso en casos que pueden parecer simples como este. Es importante saber detectar, quizás acá yo tengo una expectativa ¿no? de un reclamo eventualmente de 20 millones, pero si lo veo bien con ojos técnicos, en realidad no son 20, son 10, o son 12, o son 8. Eso es bien importante, y la palabra temprana es la segunda palabra, porque detectar eso en un inicio nos permite tomar decisiones. Detectar eso recién en el cross ante el tribunal, al final del proceso arbitral, destruye, ¿no? el caso, y en todo caso invalida muchas veces la decisión que se tomó de ir a arbitrar. Entonces, y para eso, entonces llegamos a que es bien importante tener una estimación de daño debidamente sustentada, trazables. La palabra causalidad ha sido una palabra que ha resonado muchísimo durante el evento. Y claro, porque sumas, restas, un Excel te bota como resultado lo que tú le das de insumo, ¿no? Pero ahí el criterio no es tanto en la operación matemática o financiera que se está aplicando al Excel. El criterio es qué estoy ingresando como insumo al Excel. Ahí es el criterio que depende de caso a caso. Y vamos a la siguiente lámina. Sí, gracias. Entonces, además de eso, dado que si los supuestos que estamos usando buscan aproximar un escenario que hemos llamado contrafactual, que es un escenario que nunca ocurrió, no lo podemos observar. Entonces, dado que no lo podemos observar, tenemos que opinar sobre qué hubiese sucedido en ese escenario hipotético contrafactual. Y ahí entran entonces discrepancias posibles, pero incluso entre dos supuestos razonables pueden haber discrepancias. Y por eso, ante duda, en un proceso arbitral es bien importante adoptar un enfoque conservador para que el tribunal sea convencido que lo que se pone frente a ellos como una compensación estimada resulta siendo razonable. Perdón. El tercer punto, y nunca hay que olvidar, ¿no? El deber del perito económico es hacia el tribunal arbitral, no hacia las partes, no hacia, ¿no? los abogados que manejan la estrategia legal. Y eso es un motivo más para involucrar al perito económico a cargo de estimar el daño lo más temprano posible, de tal manera que justamente, ¿no? Si no es 20, pero es 8, eso se sabe desde un arranque y se trabaja el caso sabiendo que, ¿no? el monto va a ser 8 y el perito tiene todo el espacio para hacer un trabajo muy técnico e independiente. Cuando eso se hace, ¿no? Al final, o cuando a veces nos llaman para un caso que ya está iniciado, donde ya hay números, digamos, incluidos en la demanda, a veces nosotros nos hemos visto en la obligación de decir, me parece que este número no se puede sustentar técnicamente, ¿no? En una evaluación preliminar. Y entonces los abogados ahí tienen que ver, ¿no? Si trabajan quizás con otro perito o, en todo caso, si cambian la pretensión, ¿no? Pero es mejor, antes que cambiaron la pretensión, es mejor
ajustarla muy bien desde un inicio. Porque nuestro resultado para el tribunal es tan válido como nuestra reputación. Y nuestra reputación no solo se ve al momento de la audiencia, pero se ve en cada discusión compleja donde a veces tenemos que decirle a la parte o al abogado, ese número no se llega a sustentar, lo que sí se puede sustentar es ese otro número menor y se evalúa la evidencia. Y finalmente, otro mensaje que quedó muy permanente en el equipo y de hecho que motivó nuestra llamada a Luis Alonso, Melissa, de acompañarnos hoy día es la complementariedad, ¿no?, entre el aspecto legal y el aspecto económico de un caso. También hemos mencionado la parte ingenieril, que suele ser muy importante también en otros casos, y hay casos incluso donde hay otra materia de expertise que resulta clave al caso. Pero todo eso gira alrededor de una única estrategia legal, ¿no?, que tiene que manejar esas piezas, y por eso también el sustento pericial, la razonabilidad de las estimaciones resultan de una naturaleza estratégica y muy, muy importante para las partes y los asesores legales. Entonces, sin mayor demora en la conclusión, agradecemos muchísimo, bueno, primero a nuestros colegas de apoyo que han estado acá, han preparado ese caso muy útil, a Luis Alonso, Melissa, por sus ideas, su buena disposición, su perspectiva, que agregó muchísimo al evento. Reitero el agradecimiento al IPA para esta posibilidad y finalmente, sin ustedes, todos quienes están asistiendo, no hubiéramos podido tener ese evento. Entonces, muchas gracias por estar, por escucharnos y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Igualmente quiero agradecer. Igualmente quiero agradecer a los señores Carlos Aparicio, al señor Juan Diego García, a la señorita Silvana Manrique, Grace Hickson, a la doctora Melissa Núñez, al doctor Luis Alonso Navarro y por supuesto al señor Vince Portier por conducir esta conferencia internacional. Muchas gracias a todos.